Palabra ahora al ingeniero Oscar Domínguez, va a exponer sobre la gestión de sitios contaminados. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a tratar de hacer una síntesis en este espacio que tengo para uno de los problemas del sector hidrocarburífero, que son los pasivos ambientales. Obviamente yo voy a exponer, a diferencia del ingeniero Fernández, una posición desde la Cámara de Empresas del Medio Ambiente por haber trabajado en este tema a través de sus comisiones técnicas y tener una visión, digamos, desde el lado de especialistas medioambientales de lo que está ocurriendo en este sector productivo. Bien, hagamos un panorama general, digamos, de lo que ha ocurrido especialmente en estos últimos 20 años, en donde ha habido un desarrollo sostenido del marco regulatorio ambiental. Obviamente esto no es un tema neutro, es decir, todos los sectores productivos ante un marco regulatorio han ido adecuando sus políticas, sus conductas a cumplir con este marco regulatorio. Obviamente, como ha ocurrido en diferentes experiencias, al principio lo ha hecho, digamos, en forma reactiva y con el transcurrir del tiempo, digamos, ha tomado unas posiciones más proactivas, implementando sistemas de gestión ambiental para sus actividades productivas. También es cierto que en estos 20 años se ha producido un fortalecimiento de las autoridades de aplicación competentes que se han dedicado a formar recursos humanos, a fortalecer las instituciones, y esto, digamos, también permite en determinado momento tener un diálogo constructivo e inteligente para resolver los problemas. También, acompañando esto, hay una mayor sensibilidad y una mayor participación social por los problemas medioambientales. Y también es cierto que hay un posicionamiento creciente de la componente ambiental en las políticas de las empresas. Todo esto lleva a que la gestión ambiental, que en sus orígenes era un accesorio de las políticas operativas, hoy van tendiendo a tener una diferenciación porque, digamos, la complejidad requiere una gestión compatible con las buenas prácticas que se han aceptado tanto a nivel local como a nivel internacional. El sector que estamos analizando en este bloque no ha sido ajeno, digamos, a esto. Y tiene algunas características específicas que hay que tenerla muy en cuenta para entender la problemática ambiental del sector. Primero que, obviamente, el marco regulatorio ambiental para la actividad hidrocarburífera ha tenido un gran impacto, especialmente en las áreas de exploración y explotación. Además, es una actividad que tiene una característica que se despliega y se desarrolla en una geografía muy extensa, con realidades normativas diferentes, porque los yacimientos no tienen en cuenta las fronteras políticas de uno u otro estado provincial. Y todo esto conlleva a que también requiere una implementación gradual de las prácticas de gestión ambiental. Todo esto exige que se contemple este problema particular de la actividad, adoptando criterios sanos y adecuados, que sean de aplicación universal y que obviamente siempre va a prosperar en las regiones con desarrollo mayor, y luego esto se va a ir expandiendo, digamos, como prácticas ambientales a las otras, y tratando de uniformar procedimientos y políticas para gestionar lo medioambiental. En estos 20 años
ha habido, digamos, obviamente un sistema regulatorio que ha ido, al cual la actividad se ha tenido que ir adecuando. Obviamente abordó los distintos aspectos que tiene la problemática ambiental de la actividad. Al comienzo, obviamente, el esfuerzo se hizo en evaluar los aspectos ambientales de las instalaciones o de los proyectos nuevos y existentes. Ahí la respuesta regulatoria surgió con la promulgación de normas ambientales de evaluación y de monitoreo, como son todos los estudios de impacto ambiental, las auditorías de evaluación inicial, las auditorías de cumplimiento, los monitoreos de obras y tareas. También, digamos, la actividad ha tenido una regulación específica en cuanto a la gestión y el tratamiento y la disposición final de sus residuos generados en la operación. Todo esto nació bajo las leyes madres de la que regulan la gestión de los residuos peligrosos y especiales, pero como la actividad tiene unas características especiales, en particular las provincias petroleras han tenido una tendencia de regular específicamente a los residuos de esta actividad, generando normas especiales de gestión de los residuos petroleros. También tenemos una cantidad importante de regulaciones y normas vinculadas a los incidentes ambientales que ocurren en cualquier actividad y lo hacen esta del hidrocarburífero, generando normas y guías metodológicas de buenas prácticas y de saneamiento. Por último, tenemos un problema heredado del pasado. Tengamos en cuenta que, como decía el ingeniero, la actividad tiene una historia larga en la Argentina, va a cumplir 100 años y, digamos, estamos hablando de marcos regulatorios ambientales de los últimos 20 años. Por lo tanto, hay problemas ambientales heredados de las prácticas del pasado. Este tal vez sea, y es el título de esta presentación, tal vez sea uno de los mayores desafíos que tiene actualmente la actividad y que probablemente, digamos, esté involucrado en los próximos años. No es casual que en esta presentación, digamos, el cuadrado que dice normas y guías metodológicas para la gestión de sitios contaminados esté resaltado con otro color, porque en realidad en este punto, que es el último escalón al cual hemos llegado, todavía en la Argentina tenemos una insuficiencia de marco regulatorio. Si vamos a hablar de pasivos ambientales, por lo menos quisiera definirlos para que no haya, digamos, equivocaciones. Digamos que un pasivo ambiental es un legado de afectación ambiental de origen antrópico, o sea, generado por la actividad humana y ligado a obligaciones exigibles que afecta a un sitio específico y que requiere composición. Por lo tanto, estamos hablando de situaciones ambientales complejas que tienen un gran impacto y una gran significación en el valor de las empresas, en los activos de las empresas, y con consecuencias inmediatas en los presupuestos operativos de las mismas. Últimamente hemos sido espectadores de cómo en la discusión en particular de YPF, en la nacionalización, el tema de los pasivos ambientales era un elemento que estaba incorporado en la mesa de negociación. Por lo tanto, esto tiene una gran significación en el valor de las empresas. En la gestión de los pasivos ambientales, obviamente, hay normas de referencia. Obviamente, en los últimos 20 años tenemos la Constitución Nacional que ha incorporado un capítulo ambiental, digamos, en forma importante. Obviamente tenemos una ley marco general del ambiente, tenemos una ley de residuos peligrosos a nivel nacional y sus correspondientes similares a niveles provinciales. Hay leyes provinciales de residuos petroleros, hay provincias que su actividad petrolera es importante y han regulado como leyes de residuos petroleros, leyes provinciales de saneamiento y hay una cantidad importante de regulaciones sectoriales de carácter nacional y provincial, como son las emanadas de la Secretaría de Energía, con sus famosas normas 105 allá del año 92 para adelante.
No obstante esto, de que pareciera que hay una cantidad de normas de referencias de aplicación para atender un problema complejo como son los pasivos ambientales, actualmente tenemos una carencia regulatoria que sea integradora y comprensiva de toda la problemática de los pasivos ambientales. Sí es cierto que están empezando a aparecer, digamos, algunos antecedentes que marcan una tendencia. La provincia de Buenos Aires ha promulgado una ley que se preocupa de la gestión de los pasivos industriales, pasivos ambientales industriales, y en particular quería mencionar un antecedente que, si bien no es una norma ambiental, tiene una connotación ambiental importante y que probablemente sería interesante tomarla en consideración porque puede marcar una tendencia al sector. La provincia de Santa Fe en el año 2010 regula un marco regulatorio para la prórroga de las concesiones hidrocarburíferas. Obviamente, como decía, esta ley no es una ley ambiental, si uno la ve, pero tiene una gran connotación. El objeto, veamos el artículo 1 de esta ley, que dice que establece que los acuerdos referentes a prórroga de las concesiones de explotación de hidrocarburos existentes en la provincia de Santa Cruz, relativos a las concesiones cuyos dominios fueron transferidos a la jurisdicción provincial mediante la Ley Nacional 26.197 y normas complementarias, deberán ajustarse a las prescripciones consignadas en la presente ley. Esta ley tiene una serie de capítulos, 14 capítulos, de los cuales hay uno, que es el capítulo 12, que habla del medio ambiente e hidrocarburos y la sujeción a las normas vigentes. Y en particular se desprende de este capítulo un anexo que es el que tiene una gran connotación medioambiental y que probablemente también sea una oportunidad para ver con otro enfoque el desafío que se nos viene por delante, que es el anexo 1B, que es la información ambiental. Este anexo, digamos, solicita como requisito para aspirar a una renovación de una concesión hidrocarburífera presentar un inventario de superficies y zonas afectadas por impactos ambientales, establecer programas y planes de remediación de los pasivos en esas concesiones y un inventario detallado de todas las instalaciones de superficie existentes en la concesión. Obviamente, digamos, da un listado de cuáles son las situaciones ambientales que se deben incorporar en ese inventario y cuáles son, digamos, las instalaciones que se deben realizar un inventario detallado conforme a la integridad de las mismas. Ustedes ven que en situaciones ambientales esta ley plantea varios problemas diferentes, de complejidad distinta y de orígenes distintos, como tierras empetroladas, piletas, canteras, repositorios, residuos petroleros y peligrosos acumulados, sitios contaminados y acuíferos superficiales y subterráneos. Probablemente este listado sea confuso, podría, digamos, seguramente en el futuro mejorarse para definirlo. Quiere decir que una provincia que se caracteriza por su actividad petrolera está requiriendo, digamos, a través de una ley, está regulando la necesidad de que para aspirar a la renovación de una concesión se debe presentar un inventario de pasivos, un plan de remediación y, digamos, además tiene otra serie de detalles que no quisiera abundarla porque no es el motivo principal de este tema, que, bueno, obviamente hay que garantizar, digamos, ese plan con un fondo de garantía para garantizar el cumplimiento de ese plan y, por lo tanto, esto implica que hay que presupuestar, digamos, la remediación de todos esos pasivos. Es decir, que la gestión sustentable de los pasivos ambientales es un tema que tiene varios componentes, es un tema que requiere de guías metodológicas, requiere de procedimientos para lograr consensos técnicos. Obviamente hay mucho que trabajar en la prevención, en la aplicación y desarrollo de bases legales, en la identificación y evaluación, cómo se identifica un pasivo o un sitio contaminado,
hay que localizarlos, esos sitios no siempre están identificados. Luego hay que evaluar los riesgos que genera cada una de estas situaciones y obviamente hay que tomar decisiones sobre qué acciones correctivas a realizar y cuáles son sus prioridades. Hay que fijar objetivos de remediación para saber, digamos, en forma racional, digamos, cuál es el esfuerzo técnico, económico que hay que realizar. Elaborar proyectos de remediación y seguirlos, monitorearlos, y por lo tanto también todo esto requiere financiamiento. Es decir que, motivado por este requisito de esta ley, obviamente las compañías en el sector, por lo menos de Santa Cruz, han tenido que plantarse ante el problema de los pasivos ambientales y desarrollar metodologías inclusive de planeamiento nuevo para hacer esto. Obviamente ha habido que desarrollar metodologías para identificar y caracterizar a los pasivos ambientales, establecer un mecanismo de prioridades en base a criterios que permitan dar una jerarquización a ese inventario de pasivos, para que no sea meramente una lista, sino sea un inventario que implique también dar prioridades por dónde empezar y a dónde colocar los recursos en los primeros años de un presupuesto. Establecer, obviamente, planes de acción y los presupuestos para resolver esos pasivos, elaborar planes de trabajo integrados a la propia operación y, obviamente, la actividad, en particular en el área de exploración y de explotación, tiene una diversidad importante de situaciones ambientales, producto natural de su propia actividad. Es decir, tienen canteras inactivas, una variedad de sitios contaminados por prácticas del pasado, por incidentes ambientales no deseados, espilectas de perforación, repositorios, lugares donde se alojan transitoriamente los residuos generados en la actividad, montículos de tierras empetroladas, coberturas vegetales degradadas, barros, en una cantidad de residuos petroleros, producto de los sistemas de gestión que se denominan las bolsas rojas, donde están los residuos denominados petroleros para su gestión y tratamiento, fondo de tanques, PCBs en viejos transformadores, cutineras, etc. Es decir, muchos de estos sitios obviamente se identifican, se tienen que investigar, caracterizar, dimensionar su problema y su riesgo. La ley también, digamos, aborda a instalaciones, fundamentalmente desde el punto de vista de la integridad, y lo que entiendo que está en el espíritu de este ítem dentro de la ley es, digamos, tener planes de mantenimiento que, digamos, eviten futuros incidentes ambientales. Por lo tanto, trabajar sobre la integridad de las instalaciones es una acción preventiva. Bueno, cuando hablamos de todos estos problemas y situaciones ambientales en una actividad que tiene una extensión geográfica muy grande, se imaginan que estamos hablando de centenares de situaciones ambientales. Por lo tanto, digamos, identificar, caracterizar, jerarquizar, genera una cantidad de información que se debe poner en valor para que los decisores puedan tomar decisiones y planificar. Esto implica también generar procedimientos y desarrollos de manejo de información y gestión de información. Gestión de información que, teniendo en cuenta que estamos hablando de áreas muy extendidas, implican, digamos, tener también georreferenciamiento y poder el decisor tener un mapeo de toda la situación. Para jerarquizar, obviamente, hay que definir criterios. ¿Cuáles son los criterios para poder jerarquizar un inventario de pasivos ambientales? Y obviamente, digamos, esos criterios deben estar, digamos, conforme a los riesgos que implica cada situación.
a los riesgos ambientales que implica cada situación. No todas las situaciones ambientales tienen el mismo riesgo y la misma peligrosidad. Y en esto, obviamente, como decía el ingeniero, no se puede pretender resolver un problema importante, complejo, generado a lo largo de muchas décadas de actividad, resolverlo de un día para otro. Esto implica tener consensos y criterios técnicos para resolver un problema y planificar. Es decir, no tener una situación, una actitud reactiva ante un problema, sino una actitud proactiva que permita desplegar en el tiempo una forma de resolver los problemas en forma racional, digamos, y consensuada. Obviamente, después, para poder proyectar presupuestos y establecer planes de trabajo para resolver este tipo de cosas, obviamente hay que buscar criterios de cómo agrupar las situaciones ambientales conforme a las líneas de acción y de gestión. Todos estos elementos tienen que formar parte de la gestión hoy integrada de una compañía, de la actividad. Es decir, hoy no se puede estar resolviendo esta magnitud de problemas resolviéndolo de a uno, hay que pensarlo en su conjunto, por eso también hay que pensar la forma de planificar, de actuar sobre los problemas, inclusive las formas de contratar, digamos, que tienen las empresas vinculadas a la resolución de estos problemas. Y hay que establecer una serie de índices que indiquen esa prioridad, esa jerarquización que estamos pidiendo. Esos índices nos tendrán que indicar, digamos, cuando la prioridad es alta, baja o media. Por lo tanto, fíjense ustedes que normalmente una concesión de la actividad tiene extendido en el tiempo un montón de temas que hay que mapearlos y controlarlos. Obviamente en el plan de gestión y presupuestos hay que analizar alternativas y establecer criterios, ver cuáles alternativas son viables de implementar, tratar de agrupar a las situaciones conforme a una acción correctiva común. Obviamente hay que tomar decisiones, muchas decisiones, digamos, hasta dónde actuar, hasta qué niveles intervenir, qué tecnología es la más adecuada y en los tiempos que tenemos disponibles, cuáles son las opciones técnicas de tratamiento y remediación, los costos que involucra todo el proceso, o sea, desde la caracterización del problema hasta los planes de actuación, de remediación y lo que es control, y obviamente esto implica la elaboración de presupuestos plurianuales. Es decir, que todos los temas de la fase de resolución de un pasivo ambiental, que normalmente, voy a repetir, la caracterización, la elaboración del plan de actuación, la remediación propiamente dicha y luego el control, implican costos. ¿Cómo hacer esto, digamos, cuando tenemos muchas situaciones ambientales que no están totalmente caracterizadas? Bueno, hay que generar y desarrollar mecanismos que nos permitan tener costos paramétricos para poder evaluar y planificar, digamos, los presupuestos plurianuales para resolver esto. Plan de trabajo, obviamente, que debe estar alimentado de varios aspectos ambientales, aspectos legales y sociales, presupuesto, criterios operativos de producción y desarrollo, criterios logísticos y disponibilidad de tecnología y capacidad de entrenamiento. Como me están apurando acá, vamos a hacer, digamos, un poco a modo de conclusión para después dejar abierto las preguntas o intercambio de opiniones. Diríamos que a modo de conclusión, digamos, se tiende a un ordenamiento ambiental de las áreas petroleras y a la resolución de los pasivos ambientales que son legados de las prácticas productivas del pasado. La resolución de estos pasivos ambientales requiere una gestión diferenciada y compatible con buenas prácticas que sean aceptadas localmente como internacionalmente. Los planes de trabajo deberán ser sustentables, es decir, ordenados según prioridades con base a un adecuado balance ambiental de cada situación y los riesgos asociados. Es decir, hoy hay instrumentos para tomar decisiones mucho más inteligentes que ante un problema responder con acciones.
Esto obviamente también plantea a las empresas involucradas un importante desafío en la adecuación de los planes a futuro, la gestión eficiente de los presupuestos plurianuales, el desarrollo de nuevas y eficaces modalidades de planeamiento y exige un gran esfuerzo en recursos para cumplir con las exigencias que establecen las normas legales. Pero así como plantea inconvenientes, también plantea una buena oportunidad para desarrollar una gestión ambiental responsable en un marco de certidumbre, que esto es muy importante, y consenso entre todas las partes involucradas. Autoridad de aplicación, el que es el dueño de la situación ambiental, y los especialistas técnicos que tienen que contribuir con procedimientos y métodos a la resolución de los problemas. Bien, esta es una apretada síntesis para dar una visión de cuál es el desafío que hoy tiene la actividad en un punto que es la gestión de los sitios contaminados. Gracias.